El país africano de Sudán lleva semanas de un crudo enfrentamiento entre sus fuerzas militares regulares y rebeldes. El caos en dicha nación empieza a preocupar a la comunidad internacional, pero una visita de diplomáticos estadounidenses prende las alarmas. La subsecretaria de Estado de la Casa Blanca fue vista en el continente africano en momentos previos al estallido del conflicto civil. Las coincidencias con lo ocurrido en Ucrania saltan a la vista, aunque la prensa tradicional busque ocultarlo. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. ¿Quieres ser la nueva conductora de Prensa Alternativa? Esta es tu oportunidad. ¿Compartes nuestros sueños de la Patria Grande? ¿Tienes un buen desempeño frente a cámaras? ¿Quieres que tu voz e imagen recorran todo el mundo? No esperes más. Comunícate al correo prensa.alternativa.casting@gmail.com. Escríbenos y cuéntanos por qué te consideras la persona indicada para protagonizar este histórico momento. Actualmente, Sudán se encuentra en llamas por el enfrentamiento de dos bandos que se disputan el control del país. Pero antes del estallido armado se conoció la aparición de la subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, hablando de la transición democrática. En efecto, hace pocos días se dio a conocer que la diplomática estadounidense se había reunido con dirigentes de la Unión Africana en el 2022 para discutir la situación en Sudán. Uno de los temas centrales era la transición democrática. Tal parece que el equipo diplomático de Biden fue a llevarle la democracia a la manera estadounidense al país africano. Hoy en día Sudán está siendo democratizado a balazos con armas de Washington y la OTAN. Esta visita de Nuland pasó desapercibida mucho tiempo por el silencio sepulcral de los medios de comunicación tradicionales. Sin embargo, una vez salida a la luz, fue inevitable que se hicieran paralelos con la situación acaecida en Ucrania en el 2014. Recordemos que la subsecretaria de Estado de Washington fue una de las protagonistas diplomáticas de los disturbios y el posterior golpe de Estado en el conocido Euromaidan, denominado hipócritamente como la primavera ucraniana por los medios hegemónicos. La misma primavera que desató el caos en distintos países del norte de África, con mayorías musulmanas, en la conocida primavera árabe. De estos procesos de violencia política e intervencionismo, el crimen de Washington contra Muammar Gaddafi fue el más importante. Conflictos alentados y financiados por potencias extranjeras, cuyas consecuencias llegan hasta nuestros días, como en el caso de Yemen. Este país sufría el peor desastre humanitario del siglo XXI hasta la llegada de China como mediador. Con este contexto, no es de extrañar que la subsecretaria de Estado de la Casa Blanca se encuentre otra vez envuelta en un nuevo conflicto. Su prontuario ya la puede calificar claramente como un heraldo de la guerra. El medio italiano Casa del Sole destacó las similitudes entre lo ocurrido en Kiev y Khartoum, incluso con más datos reveladores. En los últimos días se informó de la presencia de laboratorios biológicos. Recordemos que en Ucrania ya fue comprobada la presencia de laboratorios de estudios de patógenos altamente peligrosos para la humanidad. Las fuerzas rusas documentaron la destrucción de varios de estos laboratorios por parte de las fuerzas ucranianas. En estos laboratorios también se documentó la presencia de la OTAN en complicidad con las fuerzas ucranianas. Ahora vemos, algo similar está ocurriendo en Sudán. Por esta razón, la mano de Nuland aquí es más que reveladora. Se tiene constancia que estos laboratorios son construidos por el Pentágono para la investigación y fabricación de distintos dispositivos biológicos. Sin embargo, estas actividades se enmascaran con el rótulo de investigaciones médicas. Ya en el 2022, Victoria Nuland tuvo que admitir la existencia de estos laboratorios. Por este motivo, la situación en Sudán responde a las actividades directas de Estados Unidos cuando se ven amenazadas por la presencia de fuerzas contrarias a sus intereses. Esto se puso de manifiesto cuando, días antes del inicio de la operación especial rusa en Ucrania, el líder de las fuerzas de respuesta rápida sudanesas visitó Moscú para reunirse con autoridades eslavas. Este hecho fue descrito por el gobierno estadounidense como una acción preocupante con su habitual narrativa del peligro de la democracia, cuando un país decide aliarse económica o políticamente sin pedir permiso a Washington.
En este sentido, una de las preocupaciones del Pentágono en aquel entonces era la posible creación de bases navales rusas en el Mar Rojo. Esto implicaría un fortalecimiento de la presencia eslava. El avance de Moscú en África es un hecho ya reconocido por las potencias occidentales hegemónicas. Los propios africanos han demostrado su preferencia por asociarse a China y Rusia, aunque sus antiguos colonizadores del G7 se enojen. Por otro lado, el analista político sudanés Awad Allah Nawai sostiene que hay varias potencias incitando el conflicto en este país africano. Para él, Estados Unidos, Reino Unido, Emiratos Árabes y Arabia Saudita son los países que estarían detrás del financiamiento del conflicto. El analista llama a estos países como el cuarteto de la ONU, quienes han actuado de manera activa, expoliando al ejército sudanés e imponiéndoles el camino político a seguir. El ejército rebelde que no acepta las condiciones planteadas. Se considera que una de las razones del conflicto es el incumplimiento de la promesa de integración del ejército rebelde al ejército regular. Este último estaría controlado por las potencias occidentales, mientras los paramilitares tendrían asistencia de Moscú. En los últimos días, el secretario de Estado Anthony Blinken se comunicó con el líder del ejército rebelde, Mohamed Hamdan Dagalo, para acordar una tregua por 24 horas, algo que el propio ejército, bajo las órdenes de Washington, no cumplió. En este sentido, la intervención de Nuland, meses antes del estallido, es una coincidencia difícil de eludir para cualquier analista internacional. Esto ya la caracteriza, de manera metafórica, como el jinete de la guerra del apocalipsis de la historia bíblica. Mientras tanto, los enfrentamientos en la capital sudanesa ya se cobraron la vida de más de 600 personas, con más de 4.000 heridos. Los hospitales anunciaron la crisis sanitaria con un colapso inminente en sus capacidades. En este contexto, se puede entender mejor la complejidad de la situación en Sudán y la difícil resolución que podría tener. Sin embargo, todo indica que estos son planes de la propia Casa Blanca, y para eso trabaja su mensajera de la destrucción, Victoria Nuland. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.